Chicos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo podcast, también un nuevo vídeo en el canal para los que estáis en YouTube. Un saludo y un abrazo muy fuerte. Bienvenido o bienvenida a este podcast. Y en el episodio de hoy os quiero compartir de la manera más transparente cuál es la manera de capitalizarse en el trading de manera más rápida posible, o al menos la manera que conozco yo para que podáis evolucionar de la manera más rápida a día de hoy en los mercados financieros. Sobre todo quiero compartir bastantes cosas que he podido aprender a través del proceso de estar en el campo de batalla ahí peleando una y otra vez, ¿no? Y dentro del campo de batalla peleando me refiero a estar perdiendo dinero como un hijo puta, dejando todo en mentores, informaciones, incluso palmando dinero en cuentas de fondeo, palmando dinero en el propio mercado por cometer los mismos errores una y otra vez. Entonces, hoy quiero hablar de manera muy clara y transparente sobre cómo tiene que ser vuestro proceso de crecimiento en el trading. Te puedo compartir eso después de 5 años haciendo trading, donde he pasado absolutamente de todo. He llegado a ser rentable, he llegado a tener una academia, he llegado a formar a personas. Luego he podido arruinarme, tener que volver a un empleo y volver a remontar y estar en el mismo proceso otra vez, ¿no? Entonces, por si no me conoce, me llamo Yuri Silva, es la primera vez que me estás escuchando. Empecé a emprender en 2020 debido a que había seguido la regla igual que todo el mundo, había estudiado, luego me metí a trabajar, no fui a la universidad porque no tenía plata para pagarlo, pero me metí a trabajar porque yo quería hacer dinero, yo quería construir una vida, o sea, tener un coche, casa, mujer y tal, o sea, quería construir mi vida y no veía muy claro la universidad para ello, yo no veía como lo que me iba a potenciar la universidad, que yo no podía hacerlo metiendo a trabajar ya. O sea, yo veía como, ¿para qué voy a estar 4 años estudiando? Sí, obviamente durante esos 4 años yo puedo trabajar, ¿no? O sea, no sé, lo que sí, que quizás luego puedes optar por un mejor trabajo, pero yo lo que veía realmente es que la gente que salía de la universidad terminaban en el McDonald's, no tenían un trabajo tan increíble después de 4 años estudiando. Entonces, como no tenía dinero y encima no lo veía claro, pues al final nunca llegué a ir a la universidad, me puse a trabajar. Cuando me puse a trabajar, digamos, más en serio, ¿no? Porque yo llevaba trabajando desde los 16 años en todo tipo de trabajos, pero cuando me puse más en serio quiero realmente construir algo, empecé en negro, o sea, trabajando en negro, hasta que encontré una empresa que me hizo los papeles y ahí estuve 1 año o casi 2 años y me hicieron los papeles, me hicieron el contrato de trabajo, pero a los pocos meses de estar en esa empresa y que me estaban ayudando ahí con los papeles, me di cuenta de que la gente que llevaba ahí 5 años, 10 años, llevaban mucho tiempo trabajando ahí, tenían más experiencia, más conocimientos, sabían solucionar mejor los problemas, controlaban mejor las situaciones, pero solamente cobraban 100 euros más que yo y yo acababa de llegar a la empresa, llevaba meses y un tío que llevaba 10 años solo cobraba 100 euros más que yo, que era por antigüedad, porque lleva muchos años allí, no por otra cosa. Entonces te tienen que subir el sueldo, ¿no? Y realmente yo me empecé a dar cuenta de que, coño, es que esta gente, realmente su vida cobran 100 euros más después de 10 años, pero tienen mucha barriga, tienen poco pelo, tienen mucho estrés, tienen mucha responsabilidad y solo ganan un poquito más que yo. Entonces, yo veía la vida del que llevaba 10 años y no lo veía muy claro. Dije, bro, si esto es el final, o sea, estoy jodido, literalmente, estoy jodido, esto no lo quiero. Pero no conocía nada que me podía ayudar o no conocía el mundo del emprendimiento, no conocía absolutamente nada. O sea, yo no había leído un libro en mi puta vida, había leído una vez en mi vida obligado por el instituto y ya está, pero yo no era de la gente que abría libros ni se ponía a estudiar. Yo iba a los exámenes y estudiaba 10 minutos antes y era un poco lo que Dios quiera. Siempre he tenido esa mentalidad, nunca veí claro mucho la educación. Pero bueno, pero por necesidad, por el COVID, a mi madre le echaron del trabajo y eso supuso que yo tuviera que mantener toda la casa con mi sueldo. Y no llegabas al fin de mes, yo no sabía gestionar muy bien finanzas y al final pasaba
dificultad económica. Entonces yo necesitaba algo para generar más dinero, lo que fuera. Entonces, a través de un amigo que me hizo una llamada, me dijo que me quería presentar un negocio, dio la casualidad que eso era el trading, y me dijo, bro, solo con que me dijo dinero desde casa ya me ganó, y pocas horas. Me dijo tres cosas: puedes ganar dinero, hacerlo desde tu casa y no tienes que dedicar muchas horas. Yo ya ahí, ya vamos, me enganchó, me atrapó. Yo empecé a educarme en una academia y bueno, el resto es historia, pero al final me empecé a educar compaginando con mi trabajo, y al final pues llegué a, a poner todos mis ahorros en mi cuenta de trading. Luego me fondeé. Cuando me fondeé, en el momento que yo me fondeé era algo muy novedoso, entonces la gente que estaba fondeado era como, wow, vista como un jugador de primera división. Entonces mucha gente empezó a preguntarme y a acceder a mí para, oye, ¿cómo puedo fondearme? ¿Qué puedo hacer y tal? Como que la gente acudía a mí para sus dudas de trading, hasta que me salió la brillante idea de pues empezar a superar las cuentas de fondeo a la gente, ayudar a la gente a fondearse, ¿no? Como monté diferentes servicios, hasta que me di cuenta de que ninguno tenía sentido, porque ninguno les ayudaba realmente a aprender trading. Yo simplemente estaba solucionando un efecto con otro efecto. Era como esa gente quería ganar dinero y yo les ayudaba a tener su cuenta de fondeo, pero luego resultaba que ellos no podían gestionar esa cuenta de fondeo. Yo gestionaba su cuenta, le hacía ganar dinero, pero esa gente no estaba mejorando, digamos, su educación financiera. Entonces veía que el problema no estaba en el dinero, sino que en la raíz, en su mente. Entonces fue ahí cuando empecé a querer educar a la gente, formarlas a través del coaching y el desarrollo personal, para educar a la gente a aprender realmente cómo tienen que administrar su dinero, y cómo al final todo se trata de la mentalidad. O sea, tu mentalidad es lo que hace que seas pobre o lo que hace que seas rico. El problema por lo que tienes dinero no es que te pagan poco o es que te tienen que subir el sueldo. El problema es que no sabes gestionar tus finanzas. El problema es que todo el dinero que tienes seguramente lo gastas de manera incorrecta en cosas que no te traen un retorno, que no es una inversión, no es algo que realmente luego más adelante tú pones ahí y ese dinero vuelve, sino que lo está gastando seguramente en fiesta, alcohol, drogas, mujeres, en zapatillas, en ropa, y eso no te trae un retorno. Entonces es por eso que nunca ves un crecimiento económico, siempre estás en apuros económicos, porque lo estás gestionando de manera incorrecta. Entonces, hasta que me leí mi primer libro, que cuando yo empecé a emprender en una academia fue lo único que me ayudaran a entender que el desarrollo personal era de lo más importante. Entonces ahí fue cuando empecé a leer, y el primer libro que me empecé a leer fue Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, que te hablaba del cuadrante del flujo del dinero. Y yo ahí entendí cómo hacer dinero. Por primera vez había entendido que la educación tradicional no me había enseñado nada acerca de cómo generar dinero. O sea, que a mí me habían educado para ser empleado y generar dinero a través de mi tiempo, que resultaba que era la peor manera que había, que era generar dinero a través de tu tiempo, dejar varias horas para poder generar, yo que sé, 40 euros al día después de 8 horas. Cuando realmente tú emprendiendo con una operación de trading lo puedes hacer en 5 minutos, en 10 minutos, en una hora. Entonces entendí que al final generar dinero a través de tu tiempo era la peor forma de generar dinero, y que habían otros cuadrantes, que era el empleado, el dueño de negocio, el inversionista, que generaban dinero no a través de depender de alguien, sino que de manera independiente. Y obviamente cada uno imagínate, ¿no? Como una cruz, como la que cargó Jesucristo, y en la parte superior izquierda, ¿ok? Es ser un empleado. Entonces, ¿qué es? Una persona que no tiene libertad financiera, no tiene libertad geográfica, porque su dinero depende de otra persona para que lo dé. O sea, que no crea su fortuna, su dinero a través de él mismo, de su habilidad, de su conocimiento. Depende de otra persona, depende de un trabajo, ¿no? De un empleo. Y tampoco tiene libertad geográfica, porque no puede ir muy lejos, porque tiene como un horario, ¿no? O sea, tú de lunes a viernes tienes que trabajar, pero el sábado y domingo, obviamente, puedes ir a donde quieras, pero realmente no es a donde quieras, porque tienes unas limitaciones, porque el lunes tienes que volver al trabajo. Entonces no te da tiempo de, por ejemplo, vives en España e ir a Japón, no te daría tiempo, solamente el vuelo ya son no sé cuántas horas, llegarías el domingo y ya tendrías que volar no te daría tiempo. Entonces realmente es como que sí, pero que no, que tienes una limitación geográfica brutal, que prácticamente te mantienes dentro de tu zona, ¿no? Quizás como mucho te vas al pueblo de al lado, a la ciudad de al lado, pero
tienes una limitación geográfica y también tienes una limitación de ingresos. No vas a generar mucho más que el sueldo que ya te están pagando actualmente. Seguramente puedes optar por generar 100, 200 euros más, pero eso ya se queda estancado, ¿no? Entonces yo veía muchas limitaciones. Entonces, en la parte de abajo de la cruz, o sea, en la parte inferior izquierda, están los autónomos, como son gente que obviamente crean un negocio, ya sea una marca personal, un negocio físico, una tienda, y que empiezan a generar dinero, pues, por un producto o un servicio, ¿no? Y luego están la parte superior derecha como los dueños de negocio, que son personas que al final empiezan a generar dinero por un producto y un servicio en cantidades masivas, ¿no? Que ya empiezan a construir equipo, que ya se empiezan a duplicar, que es, por ejemplo, un Nike, un Zara, un McDonald's, ¿no? Que tienen cadenas. Y luego están las personas que son, entre comillas, inversionistas, que son personas que tienen dinero, pero eso es... La gente piensa que la gente inversionista es la gente que tiene mucha pasta, pero realmente todo el mundo es inversionista porque todo el mundo tiene dinero. Entonces, en el momento que tú inviertes un euro en el mercado, ya eres un inversor, un pequeño inversor, un minorista, un retail, como se le viene a llamar en el trading, pero ya eres un inversor. Entonces, yo veía que yo podía pasar del punto uno, ¿no? Como el más pequeño, el más jodido, que era ser empleado, al 4, que era ser un inversor. ¿Cómo? Pues solo necesitaba un trabajo, generar una cantidad de dinero, o sea, lo suficiente para abrir mi cuenta de trading, ya sea de 100, 200, 500, y de ahí utilizar ese propio dinero para multiplicar mi propio capital, porque eso es algo que me pareció brutal del trading, es que tú puedes generar dinero, uno, sin depender de un jefe, dos, solamente con tu dinero sin tener que depender de ningún producto o servicio. O sea, tú no tienes que vender nada a nadie, ni necesitas alumnos, ni necesitas absolutamente nadie. Tú necesitas un portátil, un ordenador y wifi. Y ahí, con el poco dinero que tienes o el dinero que tienes, ya empiezas a invertirlo y eso ya te empieza a hacer un flujo de dinero, ¿no? Eso ya empieza como la bolita de nieve a hacerse cada vez más grande. Entonces, me pareció brutal porque en aquel momento yo no tenía ni habilidades de venta, no sabía ni siquiera comunicar, o sea, era un NPC, o sea, literalmente me veías hablando y parecía su normal, ¿ok? Aún sigo llevando como la misma manera de vestir que cuando empecé a emprender, pero ahora mismo es porque hace muchísimo frío, no sé si está haciendo 5 o 6 grados por aquí, de hecho tengo la calefacción encendida, no sé si está escuchando, y me estoy pelando de frío, que no me pongo una manta aquí para no quedar como un puto vagabundo. Pero realmente hace muchísimo frío, por eso voy aquí con capucha y gorra. No es que vengo de atracar ni voy a atracar a nadie. O sea, parezco aquí un poco en que voy a rapear con el micrófono. Pero para los que estáis viendo en YouTube ya estáis viendo un poco el percal. Pero sinceramente, la manera de comunicar ha cambiado, ¿verdad? Ha cambiado porque me he desarrollado personalmente, pero en aquella época, cuando empecé, no tenía capacidad comunicativa, no sabía comunicar, entonces, por ende, era imposible vender, porque para vender tú tienes que saber comunicar, tienes que saber transmitir una información a una persona, tienes que cubrir una necesidad o saber, digamos, como en la película del Lobo de Wall Street, ¿no? Tienes que saber crear la necesidad a la persona de ese producto. Yo no sabía ni siquiera comunicar cómo coño iba a generar necesidad a la gente, cómo iba a comunicar de manera efectiva. Entonces no lo veía claro, aunque yo estaba en aquel momento aprendiendo marketing digital a través del network marketing, una empresa multinivel, que me ayudó mucho a mejorar capacidades comunicativas, liderazgo y tal, pero no me veía en ello, ¿ok? Y luego no tenía ningún servicio, ningún producto, porque para tener un producto o un servicio, tú necesitas tener algo. Y yo no tenía absolutamente nada, no tenía dinero para crear una tienda online, no tenía ninguna marca, no sabía lo que era la marca personal en aquel entonces, la creación de contenido y todo eso. No sabía ni siquiera que la gente te podía pagar, ¿no? por una marca personal. O sea, no sabía nada de eso. O sea, cuando yo empecé hace 5 años, Internet, o sea, el que vivía de Internet era una locura. Nadie entendía cómo la gente podía generar dinero por Internet y las maneras que había y todo el abanico que había. Entonces, yo lo veía lo más claro en el trading. No necesitaba a nadie, no necesitaba tener nada, no necesitaba comprar nada ni vender nada. Solamente necesitaba un trabajo, ahorrar dinero y ahí podía empezar con mi ordenador, con mi móvil, que de hecho ni siquiera tenía ordenador, porque yo cuando empecé a hacer trading lo hacía veía, digamos, las formaciones en un Samsung Galaxy Mini y de ahí hacía las operaciones con un Samsung Galaxy Mini. Yo estaba deseando tener un portátil y recuerdo que mi primer portátil me lo dejó un amigo
que se había comprado un nuevo portátil, o no me acuerdo si había comprado un ordenador en mesa, pero tenía un portátil súper antiguo, que de hecho le faltaba teclas y tenía la pantalla, la típica de que le ha pegado un porrazo, le ha metido una hostia y tiene que la típica pantalla así con rayas verdes, azules y tal, que la pantalla está totalmente jodida. Tenía la batería jodida, o sea que tú, si quitaras, digamos, si no estuviera enchufado en la corriente y en el ordenador y le quitaras el clave de conectado al PC, se apagaba, ¿ok? Tenías que tener todo el día enchufado en la corriente y en el ordenador para que funcionara. Tenía un montón de teclas que faltaban. El ordenador iba fatal, pero me parecía de puta madre porque yo ya dejaba de ver la pantalla así de pequeña a verla de este tamaño y decía, ahora sí puedo analizar de puta madre. Y exactamente con un Samsung Galaxy Mini y un portátil que realmente se caía a trozos, yo llegué a fondearme, llegué a gestionar capital, o sea, a superar un fondeo de 50.000 euros. Y ahí empezó un poco toda la movida, ¿no? Entonces, ahí cuando yo entendí que, digamos, no necesitaba, entre comillas, arriesgar mi dinero para poder generar dinero, había una manera aún más fácil, que eran a través de las compañías de fondeo, que era básicamente, ok, hay dos tipos de personas en el mundo, la que tiene el dinero y la que no tiene el dinero. Ok, la que tiene el dinero la tiene por X motivo, lo ha heredado, lo ha ganado, lo ha robado, y luego estaba yo, que no tenía ningún puto euro y necesitaba dinero, pero tenía algo que quizás la persona que tiene dinero no tenía, una habilidad, la habilidad de multiplicar el dinero. Y habían empresas, ¿ok?, que se llaman compañías de fondeo que decían, hostia, aquí hay mucha gente que sabe hacer trading, ¿ok?, a nivel global, y si les damos una oportunidad de que gestionen nuestro dinero, ¿no? Tal. Entonces, cuando empecé a entender el concepto de las compañías de fondeo, simplemente eran empresas, ¿ok?, un fondo de inversión que querían gente con la habilidad de hacer trading y le iban, como por así decirlo, a hacer de padre, ¿no? Que le iban a, toma, mira, chaval, yo te pongo aquí el dinero, ¿ok? Y tú me lo gestionas, ¿ok? Yo te lo dejo, pero obviamente no te lo voy a dejar si tú no te lo has ganado. Vamos aquí a examinarte. Entonces te hacen unas pruebas, primera fase y segunda fase de un examen, el examen que elijas, y tienes que sacarle una rentabilidad. Sacas una rentabilidad, normalmente suele ser un 8 o un 1, o un 8 o un 10 para la primera fase. Luego pasa a la segunda, que es la más fácil, pero normalmente es donde más la gente cae, que es la fase 2, que es solamente tienes que sacar un 5, pero normalmente la gente, como saca el 10 en la primera fase, se confía y luego no consigue llegar al 5. Entonces, normalmente la segunda, aunque tengas que sacar menos profit, suele ser la más jodida, porque la gente se confía, ¿no? Entonces, tú sacabas el examen, al igual que un carnet, y ahí ya te dejaban la cuenta real. Ya te decían, vale, chaval, mira, ya tienes la cuenta real, tienes aquí 10.000 dólares, 25.000 dólares. Ok, pues ahora sigue sacando rentabilidad, y de la rentabilidad que le saques a ese capital de 10.000 dólares, de 25.000 dólares, te podemos dejar entre un 70 o un 90%. Ok, el 70-90% es como por tiempo. Al principio te dejan el 70 para ver si realmente puedes mantener la cuenta. Ya pasado como un mes, ya te lo sube, bueno, pasado un mes no, pasado los 2 retiros, te pasan al 80, pasado 5 retiros que has podido retirar de esa cuenta ya 5 veces, pues te suben pues, al 85-90, ¿no? Entonces como que te los tienes que ganar, que te paguen más porcentaje. Y eso permitía que con poco dinero podías acceder literalmente a ingresos enormes, porque al final en el trading los ingresos generan por porcentajes, ¿ok? Entonces, si tú abres una cuenta de 100 euros, o sea, puedes sacarte imagínate, una media normal en que saques entre un 2 y un 5 al mes de tu cuenta. Coño, con 100 euros sacas para una Coca-Cola entre 5 pavos, ¿sabes? Lo máximo que va a poder sacar. Entonces no tiene sentido. Pero tú puedes coger esos mismos en pavos y ahora comprarte una cuenta de fondeo de 10.000 dólares. Con esos mismos en pavos, ahora accedes al examen. Si superas el examen, ahora te dejan la cuenta de 10K. Ahora, si tú haces entre un 5% a 10K, ya estás haciendo 500 euros al mes. Ok, tu inversión inicial ha sido de 100 euros y ahora está generando, con el primer retiro, por así decirlo, ya ha generado 5 veces más de la inversión que has hecho. Entonces, una manera de capitalizarte muy heavy.
O sea, de hecho es la mejor manera que hay para capitalizarse. Y obviamente yo siempre he dicho que la clave no está en depender solamente de las compañías de fondeo, sino que todo el dinero que vayas sacando de ese dinero apalancado, por así decirlo, tú vas construyendo tu cuenta real, porque obviamente una cuenta real tiene mucho más beneficio. Al final, el hecho de que tú estés en una empresa de fondeo significa que eres, por así decirlo, un empleado de la empresa. Es como un freelancer. O sea, nadie te va a venir a decir lo que tienes que hacer, pero tienes unas normas, no puedes sacarle, digamos, no puedes tener una pérdida del 5% diaria, no puedes tener una pérdida que supere el 10% mensual, cuando hay noticias en el mercado no puedes operar, como que te van poniendo ciertas normas, en los retiros lo puedes hacer a cada X días, tienes esta norma, entonces como que juegas bajo reglas, ¿no? Y luego obviamente te das cuenta de que el broker que está utilizando la compañía de fondeo también te pongo más restricciones, como no, aquí vamos a poner un spread de esta manera, aquí vamos a poner que no puedes utilizar no puedes operar más del 2% de tu cuenta, tú quieres operar con un 5% y no puedes, solo puedes entonces había más restricciones, entonces es una manera muy heavy de capitalizarse, pero a la vez también tiene varios puntos negativos. Entonces yo veía que la solución no estaba en, digamos, depender solamente de las compañías de fondeo, porque al final sigues dependiendo de algo para generar dinero. Entonces, sino que la clave era utilizar al principio como primer punto las compañías de fondeo para luego utilizar esa misma fuente de ingreso, ese flujo de dinero hacia tu cuenta real, porque a tu cuenta real no va a haber ningún tipo de restricción, puedes retirar cuando te dé la gana, no hay ninguna norma, si quieres utilizar el 100% de tu cuenta y duplicar tu dinero en un trade lo puedes hacer, aunque si pierdes también pierdes tu dinero, no hay normas. Entonces era una manera también bastante más fiable, por así decirlo, de poder hacer trading, ¿no? Pero obviamente para llegar a esos niveles tienes que darte cuenta de que no pasas del día 1 a gestionar cuentas de fondeo. Seguramente, y lo que hice yo fue mientras trabajaba, yo seguía aprendiendo trading, me formé con un mentor, mi mentor es Charlie del Sol, era un chaval que en aquella época tenía tenía 19 años, o sea, no tenía ni 20 años, o sea, y era un chaval que iba todo tatuado, pero hablaba muy bien, se comunicaba muy bien y explicaba trading como no he visto a nadie. Y era un tío que ya me generaba más de 10.000 euros con el trading con menos de 19 años, o sea, con menos de 20 años, o sea, era una barbaridad. Entonces yo dediqué mucho tiempo a aprender, mucho tiempo, o sea, no me metí directamente a fondearme ni nada de eso, sino que estuve meses desarrollando la habilidad hasta que luego abrí mi cuenta real y luego me fui a por los fondeos, porque tampoco sabía lo de los fondeos, pero si hubiera sabido no hubiera abierto cuentas reales al principio, sino que directamente hubiera aprendido la habilidad, hubiera estado en un trabajo, hubiera ahorrado 100 euros y hubiera presentado mi primer fondeo, ¿no? Y al final, o sea, fueron varios errores que he estado cometiendo a lo largo de mis 5 años con el trading. Uno de ellas es utilizar tu dinero al principio real para operar. No hagáis eso, ¿ok? A la mínima que tengas una estrategia rentable, que de hecho en el canal estamos compartiendo todos los días, de lunes a viernes, entre 2-3 sesiones al día de trading, de la estrategia que yo utilizo particularmente para tener ganancias diarias, que lo podéis estar viendo y chequeando en el mercado. Y cuando tú seas bueno aplicando esta estrategia, no abras una cuenta de 500 euros, de 1000 euros, ¿ok? Sino que guarda ese dinero, esos 1000 euros, ¿ok? Y abre una cuenta de fondeo, o sea, una cuenta de 25.000 euros te puede costar, yo que sé, 150 euros, 200 euros. De los 1000 que querías invertir, solo has cogido 200, tienes 800 guardado. Ok, ahora te presentas una cuenta de 25.000 con que estés haciendo, yo que sé, un 1% al mes, ya estás ganando 225 euros. Ya es un ingreso brutal. Si lo hago ahora, resulta que te haces muy bueno, te sabes realmente sacarle una buena rentabilidad y eres un trader consistente que puedes sacarle entre un 3 y un 5 al mercado. Ok, solo con una cuenta de 25.000 euros, ok, que te ha costado 150, 200 euros, puedes estar generando entre 1.000 y 1.500 euros al mes.
haciéndole un 3, un 5 al mes. O sea, coges una cuenta de 25.000 euros y al mes le estás sacando entre un 3 y un 5%, ya estás generando 1.200 euros, lo mismo que tu trabajo. Y la inversión para abrir tu negocio ha sido de 150, de 200 euros. Eso es literalmente un mes de trabajo. Que haya sido un trabajo, te haya ganado un sueldo de 800 a 1.500 euros, lo que sea, y ahí hayas cogido esto y hayas invertido a una cuenta de trading. Entonces, eso es la manera más rápida que yo he visto para poder, digamos, llegar a vivir completamente del trading. ¿Ok? Entonces, no peleáis, no pelear contra cuentas reales, ni hacer tonterías de querer multiplicar cuentas de 100 euros rápido, ni querer sobreapalancaros cuando tienes una cuenta de 500 euros, a ver si esa cuenta de 500 euros pega un pelotazo y se pone en 3.000 y luego en 3.000 se pone en 20.000 y me hago millonario. Eso no funciona. ¿Ok? Tenéis que ser consistentes. Y la manera de ser consistente es yendo a por una ganancia razonable, ¿ok? Por eso mi sistema de trading es un 1 a 1. No es un 1 a 1 porque, digamos, yo he estado con muchas estrategias en el trading, con radios beneficios de incluso de 1 a 7, que arriesgabas 10 euros para ganar 70, pero ¿cuántas veces pasaba que realmente ganaba los 70 euros? Muy pocas veces. Luego he tenido estrategias de 1 a 3, o sea, arriesgabas 10 euros para intentar ganar 30, pero pasaba frecuentemente, pero no todos los días. Entonces, me daba cuenta también que tenía que estar muchas horas delante del gráfico, igual 2 o 3 horas literalmente analizando, luego varias horas pendiente del gráfico porque tenías que poner o break-even o tenías que sacar parciales, o sea, parte de las ganancias, y era muy estresante y estaba literalmente prácticamente todo el día delante del gráfico y el trading me empezó a cansar, me empezó a aburrir, me empezó a dejar de gustar. Hasta que hace menos de 6 meses he descubierto la estrategia que me ha, o bueno, hace más de un año he estado desarrollando como la modalidad scalping, que es básicamente trading en minutos, que realmente las operaciones te suelen durar media hora, una hora, como mucho 3 horas, ¿no? Como operaciones de muy poco tiempo. Y he intentado desarrollar mi propia estrategia y no ha funcionado. Pero luego, gracias a mi mentor Charlie, ¿ok? Ha desarrollado él, porque lleva una persona que lleva casi 8 años en el trading y obviamente sabe muchísimo más de lo que sé yo, y ha desarrollado más estrategias, ¿ok? Ha sido la primera vez que yo estaba desarrollando una estrategia. Obviamente, cuando tú quieres crear tu propia estrategia, tienes que tener muchísimas cosas en la cabeza, en cuenta. Tienes que tener en cuenta el horario, tienes que tener en cuenta las confirmaciones, tienes que tener en cuenta el radio beneficio, tienes que tener en cuenta un montón de cosas que yo al principio no las tenía. Entonces, la estrategia funcionaba, pero a medias. Hasta que, bueno, gracias a estar desarrollando esta modalidad, yo ya tenía como el mindset, pero él me dio la estrategia. Desde que él empezó a subir vídeos en YouTube de la estrategia de M5R, pues ahí como cuando me dio el clic de eso es lo que necesitaba, un sistema sistemático, algo que hago siempre lo mismo en diferentes escenarios, ¿no? Entonces ahí fue cuando me lo dio la estrategia, yo ya tenía el mindset, pum, rápidamente todo me empezó a cuadrar. Era un sistema pues súper rápido porque al final es una estrategia de 1 a 1, entonces son trades rápidos, al final son la manera que nosotros operamos es una manera donde los análisis son súper rápidos, o sea, yo me pongo realmente 10-15 minutos en el gráfico y consigo analizar y tener la estructura, y una vez ahí que abro el trade me voy y me olvido. Entonces yo no estoy horas mirando a ver si el gráfico me va a dar mi TP o si protejo en break-even o si saco parciales. Yo directamente en el momento que abre la orden me voy al gimnasio. Entonces eso me ha dado muchísima libertad, me ha dado muchísima más tranquilidad y me ha vuelto a enamorar el trading, el hecho de, por eso he estado trabajando todos esos años, porque el trading al final es libertad. El trading es la capacidad de que tú consigas multiplicar tu dinero con tu propio dinero, y cuando tú consigues entrar en flow state, entiendes que al final todo eso es automatizado, puedes como automatizar tus operaciones, o sea que no tienes que estar delante mientras el gráfico va fluctuando. El gráfico va a fluctuar, estés tú o no, entonces lo único que tu trabajo es analizar, poner la operación. Entonces eso te permite mucha libertad, te permite estar generando dinero. Mira, he estado generando dinero durmiendo, he estado generando dinero mientras estaba en el gimnasio, he estado generando dinero mientras estaba haciendo otros negocios, o sea, haciendo dinero mientras hacía dinero. Entonces, el trading te da libertad para que al final
tu trabajo como trader es encontrar trabajo a tu dinero. Entonces, cuando tú sabes poner a trabajar tu dinero, te das cuenta que tú no tienes que estar detrás de tu dinero. Simplemente tienes que mantenerte consistente poniendo tu dinero una y otra vez a trabajar. Y que no seas avaricioso, que no quieras, oye, tengo una ganancia hoy y quiero el triple. Nunca soy agradecido. Gano esto, alcanzo ese nivel y ahora quiero elevarme más rápido. Ser agradecido, ¿ok? Y ser consciente del nivel que estás. Agradece, estás ganando 1 euro hoy, ¿ok? Ese 1 euro se convertirá cuando menos te espere en 10. Y empezará a tener ganancias de 10 euros. Cuando menos te esperes, esa ganancia se convertirá en 100 euros, ¿ok? Al día, en 1 hora. Créeme, eso es posible. Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, de que al final yo estaba generando 40 euros después de 8 horas trabajando, o sea, que realmente a la hora estaba ganando 5 euros, cuando empecé a entender el trading, que, hostia, podía meter una operación aquí a un riesgo de 20 euros. Perfecto. Lo multiplico por 3, ya estoy ganando 60. Ok, está muy bien, pero era muy estresante porque pasaba muchas horas delante del gráfico. Pero si yo hago una cosa, si yo ahora bajo la gestión del radio-beneficio, ahora voy a por un 1 a 1. Puedo ganar o puedo perder, pero subo mi riesgo, ahora no arriesgo, yo que sé, un 1% de mi cuenta, no arriesgo 20 euros, arriesgo más, arriesgo 50 euros, 100 euros. Si pierdo, pierdo 100 y si gano, gano 100. Coño, ahora en una sola operación donde he analizado, tengo mi 1 a 1 y me he ganado 100 euros y lo he ganado en un día y lo he ganado en 1 hora, en 20 minutos o en 5 horas. Pero he hecho 2 jornadas de trabajo desde mi casa sin depender de nadie en un lapso de la mitad de la hora que antes tardaba. Y eso fue lo que vi del trading y fue lo que me enamoró. Por eso sigo desarrollando esa habilidad. A día de hoy me estoy volviendo a fondear. A día de hoy tengo en mi cuenta real que realmente me está pagando más prácticamente que mi trabajo. Estoy en un gimnasio, como os he dicho, yo me he arruinado en el proceso varias veces y esa última vez fue una de las peores porque al final me quedé realmente totalmente sin pasta y fue exactamente lo que hice, que es lo que os comenté al principio. Volví a un trabajo, bueno, de hecho estaba en 2 trabajos, uno en el campo y otro en el gimnasio, y en el primer mes, ¿ok? Yo en el primer mes ahorré todo el dinero del campo y le puse en la cuenta y dejé, por así decirlo, el campo y me quedé con el gimnasio. Y ahora todo el dinero del gimnasio, un 50% para la cuenta. Y ahora la cuenta ya me está pagando más que el propio gimnasio. Lo podría dejar. Oye, Yuri, pero ¿por qué no lo dejas ya? Porque al final hay que hacer las cosas con cabeza. Hasta que no tenga mi cuenta de fondeo, por así decirlo, que ya estamos ahí a punto de sacarla otra vez, no voy a dejar el trabajo porque necesito fuentes de ingresos. En todo se basa en fuentes de ingresos. Si yo ahora mismo dejo el trabajo, dependería solo de mi cuenta real. Si mi cuenta real hay un día que no estoy bien o pasa algo y ese dinero no llega, porque al final es así, ya no puedo pagar el alquiler. Entonces, me conviene más mantenerme en ese trabajo y cuando lleve un mes, 2 meses que estoy generando más que mi trabajo y de manera consistente, entonces sí lo dejo. No os recomiendo que a la mínima que tengáis una cuenta fondeada o estéis generando lo mismo que tu trabajo, lo dejas, porque aún no sabes soportar esa presión, aún no has podido mantenerte en ese nivel o el tiempo suficiente para saber si puedes mantener esos ingresos, mantenerte con esos hábitos. Así que no lo dejéis. Deje que pase un mes, 2 meses, mantente consistente 2 meses y después de 2 meses y tal, tío, le mandas a tu jefe a donde lo tengas que mandar o le das la mano y lo agradeces todo, pero realmente ser inteligente, ¿ok? Así que nada, familia, espero que este vídeo te haya podido ayudar. O sea, de hecho, esto es literalmente la fórmula para que podáis avanzar lo más rápido posible y que ahorréis muchísimos errores en el camino, y que si realmente sois consistentes, ok, realmente os conectéis diariamente en las secciones que os estoy compartiendo de lunes a viernes, apliquéis el sistema y realmente apostar en vosotros mismos. Apostar en vosotros mismos es ir a por esas cuentas de fondeo, aplicar el sistema en esas cuentas de fondeo, ver cómo funciona las cuentas de fondeo. Vais a ver que vuestro capital va a empezar a crecer, vuestra educación financiera también, y si tu situación económica va a cambiar. Pero nada va a cambiar si tu mente no cambia. Entonces recuerda, ¿ok? Recuerda que lo que crea tu pobreza económica es tu pobreza mental. Por eso yo me mantengo levantándome a las 5 de la mañana, me mantengo yendo al gimnasio, comiendo bien, entrenando, orando, agradeciendo, porque eso
la riqueza mental es lo que te va a traer la riqueza económica. Recuerda que el dinero es una consecuencia de quién eres. Si tú eres una mierda de persona, tu dinero va a ser una puta mierda, ¿ok? Vas a generar nada. Pero si tú eres increíble, o sea, tener una mentalidad increíble, un mindset increíble, unos hábitos increíbles, unos valores increíbles, una ética de trabajo de excelencia, ¿cómo crees que va a hacer tu dinero, bro? Va a ser exactamente igual porque es una consecuencia. Así que familia, nos vemos en el siguiente episodio. No sé dónde me está escuchando. Si es formato audio, valoro esas 5 estrellas. Si es aquí en YouTube, ese like, comentario o suscripción. Y si necesitáis algún tipo de ayuda, ¿ok? Para transformar vuestro físico, no sabéis cómo transformar vuestro físico, no sabéis cómo generar dinero online, no sabéis cómo eliminar los vicios, las drogas, tenéis la sala de la ambición Fit, son 50 euros al mes y te enseño a convertir en tu mejor versión, mejorar tu ser. Y si ya estás listo, ya tienes una habilidad de autovalor, quieres capitalizarte, quieres generar más dinero, quieres crecer tu marca personal, quieres escalar tus ingresos, tenéis la sala de la ambición, donde por 100 euros al mes a través de mentorías en directo te enseño la habilidad del trading, cómo multiplicar tu dinero y cómo vas a poder llegar también a crear tu marca personal y compartir todo lo que realmente te gusta, ¿ok? Así que familia, un abrazo fuerte, nos vemos en el siguiente episodio, let's go.